Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de nuestros Code Talks de Ideas Locas. Soy Fran Ramírez y en este capítulo vamos a hablar de algo que estoy seguro que va a llamar tu atención. Si te gusta nuestro Code Talks, algo de lo que estoy totalmente seguro, es porque te interesa el mundo de la programación, entre otros muchos temas asociados a la tecnología. Pues bien, en este Code Talk te vamos a contar cómo se programa una aplicación que utilice inteligencia artificial partiendo de un proceso que si eres programador vas a conocer muy bien, porque estoy hablando nada más y nada menos que de los pipelines. En concreto, vamos a ver cómo se crea un pipeline completo para poder desplegar y sobre todo utilizar de forma amigable, esto es muy importante para la experiencia final de usuario, de una solución software que utilice un modelo de inteligencia artificial. Pero mejor que sea nuestro compañero Pablo Gómez Álvarez el que nos cuente todo el proceso desde cero. Hola Pablo, antes de comenzar con este tema tan apasionante y tan de moda, ¿puedes contarnos algo más sobre ti? Muchas gracias, Fran. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Pablo Gómez Álvarez. Actualmente estoy cursando un grado en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid y al mismo tiempo estoy terminando una beca anual en Telefónica I+D como desarrollador de servicios backend con modelos de Machine Learning y de procesamiento del lenguaje natural. Así que, como os podréis imaginar, estoy encantado de estar hoy aquí para poder ver qué es esto de los pipelines, por qué son tan útiles en el día a día de un desarrollador, especialmente dentro del mundo del machine learning y de la inteligencia artificial, y cómo podemos implementar uno para poder entender cuál es el potencial que se esconde dentro de este tipo de herramientas. Así que muchas gracias por la oportunidad de verdad y espero que podamos entender un poquito más en qué consiste esta herramienta. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un pipeline dentro del contexto de la inteligencia artificial? A grandes rasgos, un pipeline es una forma sencilla y potente de automatizar el flujo de ejecución de un modelo de Machine Learning, pudiendo incluir desde los pasos iniciales de recogida y procesado de datos hasta los pasos finales de realización de predicciones e inferencias. Es decir, un pipeline funciona al fin y al cabo como una tubería que consta de varios pasos internos, los cuales se abstraen de tal forma que al utilizarlo el desarrollador solo tiene que preocuparse por la entrada admitida por el pipeline y por la salida que éste ofrece, sin tener que preocuparse por la forma interna en la que el pipeline procesa toda esta información. En el caso particular de Hugging Face y dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, el pipeline que Hugging Face implementa consta de dos fases o pasa por dos etapas. La primera de ellas es la tokenización y la segunda es la inferencia. Durante la tokenización, el input ofrecido por el usuario se divide en subunidades llamadas tokens, mientras que la inferencia pasa al modelo estos tokens para realizar una tarea específica, que en nuestro caso va a ser la clasificación de sentimientos. Es decir, nosotros vamos a construir un pipeline que reciba como input una oración y arroje como output la emoción asociada a dicha frase. ¿Cuáles van a ser los pasos internos de este pipeline? Pues por un lado la tokenización, el input ofrecido por el usuario, es decir, por nosotros, se va a convertir en una cadena de tokens, en una cadena de vectores numéricos, y estos vectores numéricos se van a pasar a nuestro modelo de Machine Learning, el cual se va a encargar de inferir la emoción asociada a esa cadena de tokens y por ende la emoción asociada al input ofrecido por el usuario. Genial, Pablo. Pues bueno, ya sabes que en los Code Talks nos gusta ver el código, así que ¿puedes mostrarnos un ejemplo práctico de cómo utilizar o cómo crear un pipeline para una aplicación que utilice inteligencia artificial, como la que has comentado antes del, por ejemplo, el análisis de sentimiento? Genial, pues ahora que ya sabemos qué es un pipeline, cómo funcionan y por qué debemos utilizarlos, debido a todo ese potencial que esconden, pues qué mejor manera de terminar de entenderlos que tratando de implementar nuestro propio pipeline. Para ello vamos a centrarnos en una tarea muy común de procesamiento de lenguaje natural que consiste en identificar la emoción asociada a un texto.
Por ejemplo, como hemos dicho antes, la oración "qué bonito día hace hoy" pues está asociada a una emoción de alegría, pues nuestro pipeline debe ser capaz de encontrar esa emoción a partir del texto que nosotros le demos. Para ello vamos a utilizar pues las librerías que nos ofrece Hugging Face, las cuales vamos a ver que son muy cómodas de utilizar, ya que prácticamente Hugging Face implementa casi todo por detrás, de forma que simplemente tenemos que llamar a la función que necesitamos y prácticamente despreocuparnos pues, por todo el proceso de entrenamiento de nuestro modelo. Para ello vamos a estar trabajando con un Jupyter Notebook, aunque sí recomiendo que antes de crear el notebook y de instalar todas las dependencias que vamos a utilizar, pues os descarguéis o creéis un entorno virtual con alguna herramienta como VirtualEnv o Conda, y una vez creado el entorno lo activáis y a partir de ahí pues ya descargad o instalad todas las dependencias que necesitemos, para que en caso de que queráis crear otras soluciones, otros pipelines con sus propias dependencias, pues que no haya conflicto o no pueda haber conflicto entre ellas. Y pues dicho esto, ya simplemente una vez tenemos activado nuestro entorno, vamos a instalar todas las dependencias necesarias para crear e implementar nuestro pipeline. En este caso vamos a necesitar librerías como Torch, que utiliza Hugging Face por detrás, la librería Transformers, que es la propia que nos ofrece Hugging Face para poder trabajar con pipelines, la librería Datasets, Evaluate, Gradio. Al fin y al cabo, herramientas que vamos a estar utilizando durante todo este proceso y que vamos a ir viendo más adelante poco a poco cómo funcionan. Una vez descargadas todas las dependencias, pues vamos a importar todas las funciones que vamos a necesitar durante nuestro proceso de creación de un pipeline, que como digo vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona. Ahora bien, una vez tenemos instaladas todas las dependencias y una vez hemos importado todas las funciones que vamos a utilizar, ¿cuál es el primer paso por el que debemos empezar? Pues como todo modelo de Machine Learning, resulta evidente pensar que nuestro modelo de Machine Learning no va a empezar sabiendo realizar la tarea que queremos que realice, sino que debemos entrenarlo previamente a la realización de inferencias. Por este motivo, una herramienta básica de todo modelo de Machine Learning es un dataset con el que poder entrenar a nuestro modelo y con el que poder evaluar si nuestro modelo está realizando correctamente las predicciones. De forma que nosotros, como lo que vamos a hacer es un clasificador de intención, o un clasificador también conocido como de emoción o de sentimiento, vamos a estar trabajando con un dataset que nos ofrece Hugging Face llamado DAIR-AI/emotion. Este dataset, como podemos ver en la carta de información que nos ofrece el propio Hugging Face, consta de dos columnas. Una columna que contiene el input de nuestro pipeline y otra columna que contiene el output de nuestro pipeline. De forma que el output va a poder ser una opción entre 6 posibles, un número entre 6 posibles, del 0 al 5, donde cada número se va a corresponder con una emoción. Por ejemplo, el label 0 se va a corresponder con la emoción de tristeza, mientras que el label 3 se va a corresponder con la emoción de enfado. Con este dataset es con el que vamos a entrenar nuestro modelo. ¿Por qué? Pues principalmente porque es un dataset que Hugging Face nos ofrece totalmente limpio y procesado, sin ningún tipo de incongruencia ni incompatibilidad entre los datos contenidos en cada columna. En un escenario normal, donde utilizamos nuestro propio dataset, deberíamos realizar un paso previo pues, de análisis y procesado de datos, lo que se conoce como data cleaning, data analysis y etc. Pero como esto no es lo que nos preocupa en este tutorial, vamos a trabajar con un dataset que ya está completamente limpio y con este dataset vamos a entrenar nuestro modelo. Como digo, Hugging Face pone a nuestra disposición un repositorio público de muchísimos datasets pues, con los que poder practicar o implementar nuestros propios pipelines. Y una vez pues, ya hemos seleccionado nuestro dataset, lo que vamos a hacer es descargarlo. ¿Cómo? Pues con la función loadDataset vamos a mencionar el nombre del dataset y dentro del dataset
cuál es la opción que queremos descargar. Si os fijáis, en esta página tenemos dos opciones para descargar nuestro dataset. Está la opción Split, que tiene 20.000 filas, y la versión Unsplit, que tiene 417.000 filas. Como simplemente queremos ver cómo implementar un pipeline y queremos que sea rápido, vamos a utilizar la versión Split con 20.000 filas, que a su vez divide esas 20.000 filas en un conjunto de entrenamiento, en un conjunto de validación y en un conjunto de test. El entrenamiento va a constar de 16.000 filas, la validación de 2.000 y el test de 2.000. De las cuales, de estas tres opciones, vamos a utilizar solo el conjunto de entrenamiento para entrenar el modelo y el conjunto de validación para comprobar cuál es el rendimiento o la calidad de nuestro modelo durante el proceso de entrenamiento. Mientras que el conjunto de test, pues lo vamos a dejar por el momento. Así que, una vez hemos decidido el dataset que queremos descargar, lo especificamos con la función loadDataset y la versión que queremos descargar de ese dataset concreto. Una vez tenemos descargado nuestro dataset, ¿cuál es el siguiente paso que debemos hacer? Pues como hemos dicho, un pipeline de Hugging Face dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural está compuesto por dos fases o pasos internos. El primero de ellos es el de la tokenización y el segundo de ellos es el de la inferencia. Cada uno de estos pasos tiene sus herramientas asociadas. El paso de la tokenización es llevado a cabo por el objeto tokenizer, por un tokenizador, que se encarga de realizar esa conversión de input textual a un output vectorial numérico. ¿Cómo instanciamos este tokenizer? Pues con la herramienta AutoTokenizer. ¿Cómo instanciamos el objeto encargado de realizar la inferencia? Pues con el objeto AutoModel4SequenceClassification. Con estos dos objetos vamos a crear nuestro pipeline. Y ya tenemos, como podemos observar, muy bien definidas cuáles son esas dos fases que va a incluir nuestro pipeline. Ahora, aquí hay también un concepto muy importante que es el de checkpoint. Cuando nosotros tratamos de entrenar un modelo de Machine Learning, en muchas ocasiones empezamos desde cero. ¿Cuál es el problema? Que dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, empezar a entrenar un modelo desde cero es una tarea muy costosa, tanto en tiempo como en recursos económicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso de clasificación de sentimientos, nuestro modelo, además de tener que aprender a inferir cuál es la emoción asociada a un texto, tiene que aprender, si empieza desde cero, a entender cómo se comporta el lenguaje. Tiene que aprender a entender el contexto que transmite un lenguaje, cómo se combinan o cómo se estructuran las palabras entre sí y por tanto es un proceso muy costoso y que requiere muchísimo tiempo. Por el contrario, hay una forma adicional de entrenar modelos de Machine Learning, que es coger un modelo que ha sido previamente entrenado para realizar una tarea específica y con ese modelo, o tomando ese modelo como base, seguir entrenándolo para realizar nuestra tarea específica. Es decir, vamos a hacer, o esta tarea es lo que se conoce como fine tuning. Coger un modelo que ha sido preentrenado para una tarea específica, partir de ese modelo como base y seguir entrenando a partir de ese modelo. En nuestro caso, ¿cuál es el modelo base preentrenado que vamos a coger? Pues vamos a coger un Distilbert Bayes Uncaged. ¿Por qué? Porque un modelo Distilbert básicamente es una versión destilada, simplificada de un modelo BERT, que es un modelo que ha sido entrenado para entender el contexto y la estructura del lenguaje. De forma que si partimos de este modelo o si empezamos a entrenar este modelo, ya no vamos a tener que encargarnos de aprender el propio lenguaje, porque ya lo va a saber. Por tanto, nuestro modelo ya solo tiene que aprender a asociar a cada texto una emoción. Por ende, especificamos tanto a nuestro tokenizer como a nuestro modelo que su modelo base va a ser el Distilbert Bayes Uncaged y a partir de eso vamos a trabajar. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos hacer? Pues bueno, en nuestro caso, como es mucho más rápido trabajar con GPUs que con CPUs, pues lo activamos en caso de tenerlo disponibles. Si no,
Hugging Face nos ofrece también soluciones con las que pueden entrenar con CPU, que no vamos a ver aquí, pero también es posible y nos requeriría pues de más tiempo, pero bueno, de momento con esta opción simplemente activamos las GPUs en caso de tenerlas disponibles. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos realizar? Una vez hemos descargado nuestro dataset de entrenamiento y una vez hemos instanciado tanto el tokenizador como el modelo con los que vamos a trabajar. Pues como hemos dicho, nuestro pipeline va a convertir el input recibido por el usuario en una cadena de tokens. Esta cadena de tokens se va a pasar posteriormente al modelo para inferir la emoción asociada al texto. De este proceso de tokenización se encarga el tokenizer. Por ende, lo primero que debemos hacer es conseguir los tokens asociados a cada uno de los inputs de nuestro dataset. De forma que si nuestro conjunto de entrenamientos constaba de 16.000 filas, vamos a calcular las 16.000 cadenas de tokens asociadas a cada una de esas 16.000 filas. Esto lo hacemos por medio de la función tokenize definida por nosotros, que básicamente lo que hace es recibir un texto, una cadena de texto, y pasándoselo a nuestro objeto tokenizer, obtenemos esa cadena de tokens asociada a esa cadena de texto. Como queremos hacerlo sobre cada una de las 16.000 filas de nuestro conjunto de entrenamientos, utilizamos la función map. Map básicamente aplica una función a cada una de las filas de nuestro dataset. Como la función es tokenize, lo que vamos a hacer es tokenizar cada una de las 16.000 filas de nuestro dataset de entrenamiento. Y como también vamos a trabajar con un dataset de validación de 2.000 filas, pues vamos a aplicar la función tokenize a cada una de esas 2.000 filas de validación. Una vez tenemos la cadena de tokens con la que se va a entrenar nuestro modelo, vamos a tener que definir, o solo nos queda definir, una serie de hiperparámetros que van a permitir guiar el entrenamiento de nuestro modelo. Muchos de estos hiperparámetros van a tener valores asociados por defecto, aunque nosotros vamos a poder modificar dichos valores. Estos hiperparámetros se especifican con la función TrainingArguments y básicamente a partir de esta función podemos especificar el número de epochs que queremos que dure nuestro entrenamiento, cuál va a ser el tamaño del batch de entrenamiento, el tamaño del batch de validación, cuál va a ser la estrategia a la hora de actualizar el learning rate, es decir, vamos a poder modificar el valor de muchos hiperparámetros con los que posteriormente poder realizar el entrenamiento de nuestro modelo. Adicionalmente, como queremos medir también el rendimiento y la calidad del modelo durante la fase de entrenamiento, vamos a cargar 3 métricas con la función evaluate, que es una función que también nos proporciona el propio Hugging Face. Estas métricas van a ser accuracy, precision y recall, y cada una de ellas nos va a ofrecer una información distinta sobre el rendimiento y la calidad de nuestro modelo. Y una vez pues que ya tenemos tanto la cadena de tokens con la que entrenar nuestro modelo, como definido el conjunto de hiperparámetros que queremos que guíe la fase de entrenamiento, pues ya solo nos queda entrenar nuestro modelo. ¿Cómo lo vamos a entrenar? Pues vamos a llamar a la función trainer y le vamos a decir cuál es el modelo base que vamos a utilizar. En nuestro caso hemos dicho que va a ser un modelo que va a utilizar como base un DistilBERT Bayesian Case, cuál es el tokenizer, cuál es el conjunto de datos de entrenamiento, cuál es el conjunto de datos de validación y cuál va a ser o cuáles van a ser esas métricas que vamos a utilizar para evaluar nuestro modelo durante el entrenamiento. Una vez tenemos ya todo esto definido, a partir del objeto trainer, con llamar a la función train, va a empezar y se va a iniciar el entrenamiento de nuestro modelo. Como le hemos dicho que va a tardar 3 epochs o que realice 3 epochs de entrenamiento, pues como vemos va a realizar un total de 3 epochs. En cada una de ellas va a realizar una evaluación de la calidad de nuestro modelo, donde podemos ver si incrementa la calidad, si no incrementa o si permanece constante. Obviamente aquí pues va a depender mucho del tipo de dataset con el que estemos trabajando, de la calidad del dataset, del conjunto de datos que conformen el dataset, del número de epochs, del tamaño del batch. Es decir,
Es aquí donde vamos a tener que interpretar los resultados obtenidos y si queremos mejorar esos resultados, pues debemos buscar formas de mejorar los pasos previos realizados. ¿Cuáles pueden ser estos pasos? Pues o mejorar el dataset o mejorar o modificar los hiperparámetros utilizados. Y una vez entrenado nuestro modelo, pues simplemente lo guardamos en nuestra máquina para no perderlo, dándole el nombre que nosotros queramos darle. Y una vez tenemos nuestro modelo entrenado, ya simplemente nos queda crear nuestro pipeline. De nuevo, esto es un paso bastante sencillo y de hecho es el más sencillo de todos, ya que únicamente tenemos que especificar a la función pipeline cuál es el modelo que queremos que utilice. De esta forma vamos a especificar la tarea que queremos realizar, en nuestro caso un sentiment analysis, y a continuación vamos a especificarle la ubicación del modelo que hemos entrenado. En nuestro caso es sentiment model. Como lo hemos guardado en el propio repositorio o en el propio directorio en el que estamos, no tenemos que especificar un path más que su nombre. Y una vez creado el pipeline, ya podemos utilizarlo para inferir la emoción asociada a un texto. Por ejemplo, aquí yo he realizado antes básicamente a partir del dataset, he buscado cuál es el label asociado a cada emoción, de forma que 0 está asociado a la tristeza, el 1 a la alegría y así hasta el 5 que está asociado a la sorpresa. Básicamente en este punto utilizamos el pipeline que hemos creado, le vamos a pasar como input un texto, hoy es un día maravilloso, y este texto nos va a arrojar la emoción asociada al mismo, que como podemos ver lo asocia a una emoción de alegría. Y ahora que ya tenemos creado nuestro modelo, implementado nuestro pipeline, nos surge un problema y es que básicamente este pipeline solo puede ser utilizado por nosotros y por otras personas que dispongan de nociones básicas de programación. Pero ¿qué pasa si queremos compartir este modelo con todo tipo de usuarios? Pues para solucionar este problema es que Hugging Face pone a nuestra disposición la solución Gradio, que básicamente nos permite crear una interfaz gráfica con la que conectar nuestro modelo. De forma que los usuarios van a interactuar con esta interfaz gráfica y esta interfaz gráfica por detrás va a trabajar con nuestro modelo. De forma que sin ningún tipo de conocimiento previo sobre programación, cualquier usuario va a poder, por ejemplo, en nuestro caso, inferir la emoción asociada a un texto, pero en definitiva vamos a poder conseguir que cualquier usuario tenga acceso a nuestros modelos. ¿Cómo hacemos esto? Pues en una de las primeras celdas de este notebook hemos importado la librería Gradio. La librería Gradio contiene una función llamada interface, donde básicamente vamos a tener que especificar 3 argumentos. Uno de ellos va a ser el input o el tipo de input que va a ofrecer el usuario a la interfaz, el tipo de output que va a ofrecer la interfaz al usuario y cuál es la función que va a utilizar la interfaz a nivel interno para llamar a nuestro modelo. Como el input es una cadena de texto, ya que es la frase de la que queremos inferir su emoción, pues especificamos que su input va a ser texto. El output, ¿cuál va a ser? La emoción asociada a ese texto, así que también va a ser texto. ¿Y cuál va a ser la función que va a utilizar por detrás la interfaz que hemos creado? Pues en nuestro caso hemos definido una función llamada predict. Esta función predict básicamente lo que hace es utilizar el pipeline que hemos creado anteriormente, pasar a ese pipeline el texto introducido por el usuario y una vez inferido el label asociado a ese texto, como el label es numérico y queremos ofrecer una cadena de texto que nos diga la emoción asociada a ese texto, pues del diccionario de opciones que habíamos definido anteriormente vamos a encontrar cuál es la emoción asociada al label que nos ha ofrecido el pipeline. Y por último, únicamente con ofrecer ese texto ya estaremos ofreciendo la emoción. Por tanto, una vez tenemos definida la interfaz, únicamente tenemos que iniciarla, que arrancarla o que ejecutarla. ¿Cómo se hace esto? Pues con la función launch, básicamente lo tenemos. Y una vez ejecutado, simplemente se nos ofrece esta interfaz que, como podemos ver, recibe texto como input. En nuestro caso, pues
Today is a beautiful day. Este input se va a pasar a la función predict, que va a llamar a nuestro pipeline, y el pipeline nos va a decir que está asociado a la función alegría. Y de esta forma, pues podemos compartir con todo el mundo pues todos esos modelos que utilicemos y que implementemos dentro de un pipeline. Y ahora que ya sabemos qué es un pipeline, por qué son tan útiles y cómo podemos implementar uno nosotros mismos, solo nos queda dar rienda suelta a nuestra imaginación e implementar un pipeline pues para cualquier tarea que se nos ocurra. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Chao. Pues bien, muchas gracias, Pablo. Y nada más, hemos llegado al final de este interesantísimo episodio de los Code Talks de Ideas Locas y espero que hayas encontrado una información valiosa que comparte nuestro compañero Pablo Gómez Álvarez sobre la creación y utilización de los pipelines en el ámbito de la inteligencia artificial. Y como siempre, nuestro objetivo es ofrecerte conocimientos prácticos para que lo puedas aprovechar al máximo con las últimas tendencias actuales en programación y tecnología. Así que nada más, hasta la próxima.